a pesar de que era un matrimonio muy disfuncional, ellos llevaban 30 años de casados. Cuando mi mamá le dice, o sea, ya, me voy a separar, me voy a divorciar, mi papá muy machista, con una mentalidad muy machista, piensa de que si ella se atrevió a tomar esa decisión era porque ella tenía otro hombre. Entonces, ese pensamiento hizo que mi papá se pusiera muy violento con nosotros. Recuerdo que un día él llegó a las 2 de la mañana con un martillo y comenzó a destruir todo. Destruyó microondas, destruyó muebles, teléfonos, todo lo que se encontraba a su paso lo iba destruyendo. En esa experiencia él nos decía, bueno, ¿y ustedes que son cristianos? ¿Dónde está su Dios que no les provee? Porque si ustedes no quieren estar más conmigo ni nada por el estilo, es porque se supone que ya tienen un plan. Los gastos de la casa, ¿acaso no tienen un Dios proveedor? Y una de las cosas que más me dolía era que yo sentía, ay, me conmuevo, que mi papá me había negado muchas oportunidades para crecer. Eso fue las cosas que más me dolieron en ese momento. Porque yo decía, si yo hubiese tenido el apoyo de mi papá, hubiese logrado esto a otro, hubiese podido estudiar otra carrera. Eso era una de las cosas que más me costó perdonarlo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Gente Bellísima. Hoy nuestra invitada se conecta desde Chile y ella es Carolina Prelet. ¿Cómo estás, Carolina? Hola Fanny, muy bien, gracias. Compartiendo con ustedes el día de hoy. Hoy nos vas a hablar de un tema muy interesante que es la paternidad. Sí, correcto, la paternidad. Yo considero que, bueno, todos tenemos vivencias, experiencias de vida y algo muy importante es entender lo que es la paternidad. Y sobre todo cuando venimos de hogares disfuncionales. En mi caso, bueno, yo soy la tercera de, de tres hermanos y la única mujer de tres hermanos entre el matrimonio de mi mamá y obviamente mi padre. Ellos son colombianos, se casaron a muy temprana edad, cuando tenían 20 años, y de Colombia parten a vivir a Venezuela. Pero la dinámica entre ellos se torna bastante irregular o disfuncional por el tema de que mi papá siempre, desde el mismo instante en que comenzaron la relación, le fue infiel a mi mamá con muchas mujeres. Aparte de que se acumulaban otras cosas, como lo era que a mi papá le gustaban las fiestas, le gustaba el alcohol, le gustaba todo lo que es ese mundo de vicios, de parranda. Y eso hacía de que mi papá se mantuviera por mucho tiempo fuera de la casa. Él después del trabajo, él se iba a visitar a las mujeres que tenía y por eso nosotros, mis hermanos y yo, quedábamos prácticamente solos con mi mamá, y mi mamá fue la que dentro del hogar se encargó de darnos valores, principios, trató de cuidarnos a nosotros, de velar, porque mi papá era prácticamente un padre ausente, aunque por mucho tiempo fue un padre proveedor. Eso sí, fue muy responsable hasta cierta etapa de nuestra adolescencia en cuanto a lo económico, pero no teníamos ningún otro apoyo por parte de él en cuanto a apoyo emocional, moral, en actividades de la escuela. No recuerdo que él estuviese presente o interesado en esas cosas. Entonces, así como que se fue desarrollando la dinámica, pero cada vez eran mayores los malos tratos hacia mi mamá, humillaciones, situaciones súper complicadas que nosotros íbamos de niños viendo y observando, y en la medida que íbamos creciendo íbamos entendiendo de que esas cosas no las queríamos para nosotros, y comenzamos a
decirle a mi mamá, ¿por qué no te divorcias? ¿Por qué no te separas de él? La veíamos sufrir, no eres feliz, no estás bien. Pero mi mamá era, en ese entonces, se dedicó nada más a nosotros, no trabajaba. Y ella decía, ¿cómo lo hago? ¿Cómo tomo una decisión de divorciarme cuando mis hijos están pequeños, cuando todavía tienen que ir al colegio, los alimentos, la educación, la salud? ¿Cómo hace ella para cubrir eso si ella estaba al cuidado de nosotros? Entonces ella tenía siempre ese pensamiento y decía, y recuerdo que lo decía, nos lo decía a nosotros, cuando ustedes estén grandes, yo me separo de tu papá. Cuando ustedes estén grandes, yo me separo de tu papá. Carolina, ¿y qué edad tú tenías cuando comenzaste a ver esas cosas? Yo tenía entre 4 y 5 años cuando ya como que empecé a darme cuenta de todas esas cosas. Y recuerdo que escuchaba los gritos, las discusiones, las peleas y me daba fiebre. O sea, mi reacción me ponía súper nerviosa y me daba fiebre. Y recuerdo que cuando me iba para la escuela no quería dejar a mi mamá sola. O sea, siempre tenía como ese miedo de que si yo me iba a la escuela, y ellos iban a pelear y algo le iba a pasar a mi mamá. Carolina, ¿y qué tú viste que tú puedes pensar que haya detonado ese comportamiento de tu papá? Yo creo que una de las cosas que detona ese comportamiento de mi papá es que mi papá tenía como ese comportamiento como imitación de lo que veía en su casa. Mi abuelo, según lo que nosotros hemos investigado, lo que comentaba mi papá, era que mi abuelo era exactamente igual. Era mujeriego, le gustaba la parranda, se perdía los fines de semana, se iba con otras mujeres. Y cuando regresaba a la casa, que era lo que yo percibía, y mi mamá le reclamaba que dónde estaba, que qué había pasado, que por qué no había regresado a la casa, que por qué llegaba así, en ese estado, era que él se enfurecía mucho más. Era como un mecanismo de defensa, pero yo siento que lo hacía, claro, para que mi mamá no le reclamara más. Entonces él se molestaba y comenzaba a ponerse a discutir, a alzar la voz, a amenazar, ese tipo de cosas. ¿Alguna vez él le pegó a tu madre? Sí, sí, en ocasiones discutía y recuerdo que una vez mi mamá le arrancaba las cadenas que tenía, o sea, los dos se hacían daño y una vez planchando, le lanzó la plancha a mi mamá. Oh, wow. Entonces era así como cosas muy, muy fuertes y que discutían fuerte y como para un Claro. niño de 4 o 5 años, esas cosas a mí me ponían nerviosa, insegura y era un estado de nervios. Claro. Y más que Era todo tu eso, padre. sí, y más que todo eso pasaba de regreso del fin de semana, como los lunes. Pero recuérdase si tuvieron como momentos o etapas donde él te daba a ti y a tus hermanos cariño. No, lo que sí recuerdo es que él, como para tratar de compensar la ausencia, él nos compraba cosas o nos llevaba a comer. Era como que nuestro momento, que es lo bonito que yo recuerdo de mi papá en esa época, era que le gustaba visitar restaurantes, nos llevaba a los mejores restaurantes, nos enseñaba de comida, porque mi papá era mesonero, trabajó muchos años en el rubro de los restaurantes y aprendió mucho de comida y le encantaba eso. Y a nosotros, como que ese era nuestro momento de compartir, que nos sentíamos como que era nuestro papá, que compartíamos, que recibíamos como un poco de atención o de afecto en ese aspecto, porque nos llevaba a muchísimos restaurantes, nos dio a conocer mucha gastronomía. Era así como que su forma de recompensarnos como que el tiempo que no estaba con nosotros. Esos eran tus buenos recuerdos. Sí. Pero, por ejemplo, de que fue una actividad al colegio, no, que fue una reunión del colegio
o que de pronto jugaba con nosotros, no, o sea, eso no, no lo recuerdo. ¿Y tú como niña sentías ese amor por tu padre? Sí, sí, bastante, bastante. De hecho, en la medida que fui creciendo, yo quería tener ese amor de mi papá. Y tenía unas compañeritas que sí tenían como a su papá en casa, que era un hombre, se veía la figura paterna bien, y yo decía, yo quiero tener un papá así, o yo quiero que mi papá me apoye de esa manera. Eso era lo que yo esperaba. Y Wow, siempre esperé el amor de mi papá, pero el apoyo. El apoyo era lo que yo sentía que yo necesitaba. Ese hija, yo estoy contigo, tranquila, segura, vas a alcanzar tus metas, te va a ir bien en la escuela. O sea, eso era lo que yo más anhelaba, como ese apoyo, esa atención. Eso era claro. lo que más pedía. Pero al mismo tiempo que yo anhelaba eso, yo anhelaba paz. Yo anhelaba paz y mis hermanos también. Entonces, nosotros comenzamos ya adolescentes a presionar a mi mamá de que se separara, de que tomara la decisión, hasta que un día hubo como un ultimátum de parte de los tres y le dijimos a mi mamá, o tú te divorcias o nosotros nos vamos y te dejamos sola. Y ahí fue como Y, que mi mamá como que cobró fuerzas para tomar la decisión. y todo eso ocurrió en Venezuela, porque no hemos hablado de que tú vivías en Venezuela. Correcto. Bueno, yo actualmente estoy viviendo acá en Chile. Llevo 5 años viviendo en Chile, bueno, producto de la situación que se ha vivido en Venezuela, la dictadura. eh, Nos vimos en la obligación de salir de Venezuela para buscar una mejor calidad de vida. Pero todo esto transcurre en Venezuela. Todas estas situaciones que vivimos transcurren en Venezuela, pero también en medio de esas cosas, de ese proceso que nosotros vivimos, nos mudamos dentro de Venezuela. Yo vivía en Caracas, nos mudamos a Valencia. También porque mi papá quería buscar otro empleo, quería mejorar económicamente y nosotros nos tuvimos que ir a Valencia. Pero también en una oportunidad, en uno de los intentos de mi mamá separarse de mi papá, decide irse a vivir un tiempo a Colombia. Entonces nos vamos, mi mamá y mis hermanos, a vivir como 2 o 3 años en Colombia cuando estábamos chicos, Sin tu pero papá. sin mi papá. Pero todas estas cosas fueron muy, muy difíciles porque eran decisiones que se tomaban en medio del conflicto. Eran decisiones que al final de cuentas nosotros pagamos, nosotros, mis hermanos y yo pagamos las consecuencias. ¿Por Entonces, qué? porque, por ejemplo, cambiamos de ciudad, cambiamos de país también y era empezar de nuevo, era adaptarnos a un nuevo Wow. lugar, era hacer nuevos amigos, nuevos colegios. Cuando vivimos en Colombia, vivíamos en casa de mi abuela y era un departamento pequeño y nos sentíamos incómodos. Entonces, todas esas cosas que tuvimos que vivir y aparte que había, o sea, cuando pasaban estas cosas, habían en parte carencias, por lo menos de ropa, de a lo mejor no estar en un colegio que anhelábamos, sino estar en un colegio mucho más económico, mucho más pequeño. Em, Era eso, o sea, esos constantes cambios. Y en particular a mí me costaba mucho adaptarme a esos cambios, mucho. Cada vez que me cambiaban de un colegio a otro, uy, yo sentía que era terrible para mí empezar de nuevo. Y eran muy pocas como los lugares en los que yo decía, ay, aquí es, aquí me siento bien. Mientras tanto, eso me generaba ansiedad. O sea, siendo yo una niña, me generaba ansiedad, angustia, lloraba muchísimo, mucho, mucho. Entonces, y como consecuencia de todas esas malas decisiones, esos intentar, o sea, muchas, muchas cosas. Inestabilidad. Esa inestabilidad, sí.
correcto. ¿Y cómo fue esa separación entre papá y mamá? Bueno, fue complicada porque ellos llevan, a pesar de que era un matrimonio muy disfuncional, ellos llevaban 30 años de casados. Wow. Y cuando mi mamá le dice, o sea, ya me voy a separar, me voy a divorciar, mi papá muy machista, con una mentalidad muy machista, piensa de que si ella se atrevió a tomar esa decisión era porque ella tenía otro hombre. Uy. Entonces, ese pensamiento hizo que mi papá se pusiera muy violento con nosotros. Entonces, aumentaron las discusiones, aumentaron las agresiones y además él dijo, bueno, la manera de yo castigar a mi mamá, o sea, a Maribel, era que no darnos a nosotros el sustento. Entonces él dijo, bueno, si su mamá se va a divorciar de nosotros, también yo me divorcio de ustedes. Entonces no voy a pagar más colegio, no voy a pagar más comida, no voy a pagar más los gastos de la casa, ahora lo pagan ustedes. Pero mis hermanos, ya para ese entonces, uno era mayor de edad, el otro tenía 17 años y estaban apenas saliendo de la secundaria. Entonces nos vimos en la obligación de que ellos terminaran la secundaria, se pusieran a trabajar. Mi mamá también se puso a trabajar. Y yo cuando cumplí 15 años y salí de la secundaria, logré también iniciar el trabajo. Entonces todos como que unimos fuerzas para emprender como que una nueva vida sin, o sea, sin mi papá. Tus padres tenían 30 años casados. Yo quiero saber cómo fue ese día que ellos se separaron. Bueno, ese también, así como tenían 30 años de casados y tenían estas inconsistencias, así también el proceso de separación también fue con muchas inconsistencias o fue como un proceso. Porque ya, o sea, mi mamá le dijo, ya me quiero separar de ti, divorciar, y él empezó con este abandono, por decirlo así, de que no iba a cancelar nada de nuestra mantención, ni los servicios, ni nada. Entonces nos vimos, mis hermanos y yo, en la obligación de salir a trabajar desde muy chico y combinar como que el trabajo con los estudios para poder tratar de solventar. Pero aunque yo lo cuente así, fue un proceso como de un año y tanto. Pero en ese Wow. proceso, cada vez que llegaba mi papá a la casa, él nos amedrentaba, nos decía cualquier cantidad de cosas y como estábamos muy cortos de dinero, porque realmente no nos alcanzaba y estábamos como engranándonos en esa experiencia, él nos decía, bueno, ¿y ustedes que son cristianos? ¿Dónde está su Dios que no les provee? Porque si ustedes no quieren estar más conmigo ni nada por el estilo, es porque se supone que ya tienen un plan. ¿Y qué pasa que tienen la nevera vacía? ¿O qué pasa que no han pagado el colegio? ¿O qué pasa que no han pagado los gastos de la casa? ¿Acaso no tienen un Dios proveedor? Y eso era continuamente. Y cada vez se ponía más violento y más agresivo y mis hermanos ya grandes estaban enfrentándose ya cada vez más con él. Recuerdo que un día él llegó a las 2 de la mañana con un martillo y comenzó a destruir todo. Destruyó microondas, destruyó muebles, teléfonos, todo lo que se encontraba a su paso lo iba destruyendo. Y mi hermano el del medio, se enfrentó con él y se fueron a los golpes. Tuvimos que Wow. salir corriendo en pijamas y él más atrás de nosotros, nosotros corriendo y él en medio de la calle lanzándonos piedras Oh, hasta Dios. que lo perdimos de vista. Y fue súper desagradable la experiencia, primero por la situación de violencia, segundo el Claro. enfrentamiento de mi hermano con él. Tercero, porque nos tuvimos que ir corriendo y los vecinos todos viendo todo ese show, ese espectáculo, y fue muy, muy difícil, fue humillante. Entonces, después de ahí, mis hermanos se fueron a vivir a casa de una tía que teníamos y mi mamá y yo a casa de una amiga.
Y recuerdo que estábamos sin ropa, estábamos sin nada, salimos a las 2 de la mañana y como pudieron nos prestaron ropa y no podíamos entrar al departamento porque mi papá cambió las cerraduras. Y en Venezuela las leyes no se podía, a pesar de que mi mamá era dueña también del departamento, no podía entrar así por así. Entonces tuvo que hacer un proceso completo en fiscalía para que pudieran darle una orden y nosotros poder ingresar. Claro que no íbamos a ingresar con él allí. Entonces esperamos que esa orden, que poder ver en qué momento se iba a trabajar e ingresar y sacar como que la mayor parte de nuestras cosas. Pero fueron momentos muy, muy difíciles. Aparte que no teníamos dónde estar, dónde vivir. Y si bien te prestan ayuda, pero esa ayuda siempre es temporal. Entonces Claro. teníamos la presión de que dónde vamos a estar, dónde vamos a vivir, faltaba el dinero, eh, no, nunca nos acostamos sin comer, pero fueron momentos de mucha escasez. Claro, Eh, y y, aparte, estrés. y aparte que al fin de cuentas éramos adolescentes. Entonces, Claro. mientras los adolescentes normales estaban pensando en ir al cine o ir a un 15 años o una fiesta XY, nosotros estábamos pensando en cómo teníamos que hacer para trabajar y estudiar y poder buscar un lugar para nosotros mudarnos. Entonces, ese tiempo fue muy complicado y también que en mi caso yo decía, ¿por qué mi papá nos odia tanto? ¿Por qué nos hace esto? ¿Qué fue lo que nosotros hicimos para que él no nos quisiera? O para que nos echara de la casa, o para que nos maltratara. O sea, ¿qué fue lo que nosotros hicimos mal? ¿Tu mamá qué pensaba? ¿Tu mamá no trabajaba? Mira, después de que ya nosotros pasamos esta etapa del ultimátum, de todo esto, mi mamá empezó a trabajar. Y ahí fue que ella empezó como que a ayudarnos formalmente, porque anteriormente ella se ocupaba era de nosotros, de la casa y todo eso. Porque realmente hasta los momentos, a pesar de eso, no había necesidad, hasta ese momento. Ella como que esperó hasta que ustedes crecieran un poquito más. Sí, sí, y de hecho, antes la juzgaba y la criticaba, pero hay que estar en los zapatos de las personas como para entender por qué a veces no toman esas decisiones, o el miedo, o la angustia, o qué voy a hacer con 3 hijos sola. Sí. Entonces, al principio yo decía, pero ¿cómo aguantar tanto? Pero ¿cómo no tomar una decisión? ¿Cómo? Pero es que muchas veces el miedo, la inseguridad, Y el también que cómo, ya era un estilo de vida, 30 sí, años. sí. Ella estaba Entonces, acomodada a ese claro, estilo de vida. estaba acomodada y también estaba eh, moralmente, estaba muy afectada. Su autoestima estaba totalmente afectada y moralmente estaba súper, súper mal. Entonces, m- me imagino la postura de que, qué hago, cómo lo hago, después cómo ayudo a mis hijos, este, cómo sigo adelante. Y aparte que anteriormente los matrimonios, la visión del matrimonio era muy distinta a la de ahora. Claro. Anteriormente tú tenías que aguantar porque ese era tu esposo, ese fue el que Sí. escogiste, por el que dirán, por la familia. Entonces era como que te tienes que aguantar. O dentro de la casa era un infierno y afuera la sonrisa. Llegaron a divorciarse. Se separaron, mas no llegaron a divorciarse. Porque mi papá decía que él no se iba a divorciar y que si mi mamá se quería divorciar, que ella pagara los documentos del divorcio. ¿Tú crees que tu papá quería a tu mamá? Em,
Es que es Mm, complicado porque yo siento que él sabía que mi mamá era una gran mujer, él lo sabía, ujú. pero obviamente con sus acciones no la quería. Machismo. Machismo, sí. Él siempre decía que mi mamá era la madre de sus hijos, que era una mujer excelente y que decía que ella era una santa. Así decía Mm, mi. ¿Cómo llegaron ustedes a Chile? Mira, nosotros llegamos a Chile porque ya la situación en Venezuela estaba súper complicada, pero yo antes de venirme a Chile, yo voy a Colombia a trabajar, a ver qué posibilidades había de mejorar la situación que estaba en Colombia, perdón, en Venezuela. Ujú. Y allí estuve 2 años, pero yo sentí que realmente no fue un gran avance lo que estuve allí, aparte que volví a vivir en casa de mi abuela y era bastante incómodo. Y no tuve como la oportunidad de yo poder alquilar un lugar para vivir yo sola. Entonces yo dije, no, aquí no es, yo siento que ha sido muy complicado y entonces me devolví a Venezuela, porque yo dije, bueno, en Venezuela tengo mi casa, tengo mis comodidades y si voy a estar, me voy a experimentar en otro país es porque a lo mejor las condiciones son mejores y voy a Claro. mejorar, pero si no veo ese progreso, yo preferí regresarme. Entonces tú volviste a casa de tu papá. No, porque después que se separaron, nosotros juntos, mis hermanos y yo y mi mamá, logramos alquilar un departamento. Entonces teníamos ese departamento allí. Tú eres Hasta, maestra. sí, sí, soy maestra, soy educadora. Y bueno, en Colombia también pude trabajar como maestra, pero el salario no era como el más esperado. Entonces me devuelvo a Venezuela, allí paso 2 años, 2 años súper complicados porque empezaron las manifestaciones del 2017, empezaron la escasez de los alimentos, la escasez de las medicinas, Medicina. sí. Y también hubo un apagón, duramos sin luz aproximadamente 5 días, sin luz, sin agua, sin gas, sin nada. Oh, wow. Y entonces fue horrible, era como si estuviésemos en la guerra. La gente en los hospitales se estaba muriendo, la gente no tenía con qué comer, o si tenías comida no tenías cómo cocinarla, porque no había electricidad, no había gas. Era, fueron unos días muy terribles. Y después de eso, mi hermano el mayor ya estaba acá en Chile y él nos dice, no, ustedes tienen que salir de Venezuela. Claro. Y allí iniciamos como que el proceso para venirnos para acá y así fue como nos vinimos. Entonces nos vinimos mi mamá y yo, y junto con mi ¿Y, hermano. y qué tal Sí, Chile? bien, no me puedo quejar. De verdad que ha sido una buena tierra para nosotros. No ha sido fácil el proceso, porque es Claro. empezar de cero. Entonces, a todo esto, ¿dónde está tu papá? Bueno, mi papá, nosotros nos vinimos para Chile, pero mi papá se fue a vivir a Curazao, también buscando salir de Venezuela. Ujú. Y en Curazao, en el año 2021, mi papá se contagia de COVID y muere, y murió allá en Curazao. También fue una experiencia muy dolorosa porque nosotros no pudimos despedirnos de él. Y aparte, no pudimos despedirnos de él porque le dio COVID primero, y sabes que en ese tiempo los aislaban completamente. Ujú. No pudimos despedirnos de él porque para ingresar a Curazao, como venezolanos, nos pedían una visa que teníamos que tramitar y no pudimos despedirnos de él porque tampoco había el dinero como para ir a viajar a despedirnos de él. Ok, Entonces, luego que
ustedes crecen, tú te fuiste a Chile con tus hermanos y tu mamá. Sí. ¿Hubo alguna reconciliación con tu papá? Antes de salir de Venezuela y antes de que él se fuera a Curazao. Sí. ¿Y cómo fue esa reconciliación? Mira, nosotros, en vista de que él se puso tan violento con nosotros, había una orden Alejamiento. de alejamiento. Pero en una de esas oportunidades nos enteramos que mi abuela, que su mamá se había muerto. Y ahí hicimos como el primer contacto. Y nos acercamos a él y todos, mi persona y mis hermanos, le pedimos perdón. Pero no fue tan sencillo. Mi mamá, ella siempre nos inculcó valores cristianos. Y aunque ella sabía que nosotros nos dábamos cuenta de la actuación de mi papá, ella siempre nos decía que nosotros teníamos que honrarlo, que teníamos que respetarlo porque ese era nuestro papá. Entonces por allí partió como que ese proceso de sanidad, de entender que él era mi papá, aunque no fue un buen padre, pero era mi papá. Entonces empezó ese acercamiento, como ya tratar de que nosotros de honrarlo, por lo menos cuando era el día de su cumpleaños nos acercábamos a él, o si tenía alguna necesidad tratábamos de acercarnos a él. Y empezó también como esa conversación, ese pedir perdón, pero es un proceso. O Claro. sea, yo lo cuento de esta manera, pero es un proceso complicado, porque había rabia, había resentimiento. Él también tenía resentimiento hacia nosotros porque él decía que nosotros lo habíamos traicionado, que nos Ay, habíamos ay, ido ay. con mi mamá. Em, entonces, eh, fue un proceso de muchos años para sanar, aunque cada vez más era como mayor el acercamiento que nosotros teníamos con él, hasta que después era más ameno, era más ameno, más a menudo, siempre estábamos pendientes de él. Pero ese proceso tardó años, Fanny, tardó Claro. 5, 6, 7 años. Tardó, Siempre recordabas esos tiempos difíciles, esos sí, momentos difíciles, y y sobre tenías todo, dolor en tu alma. sí, y una de las cosas que más me dolía era que yo sentía, ay, me conmuevo, que mi papá me había negado muchas oportunidades para crecer. Eso fue las cosas que más me dolieron en ese momento. Porque yo decía, si yo hubiese tenido el apoyo de mi papá, hubiese logrado esto a otro, hubiese podido estudiar otra carrera. Eso era una de las cosas que más me costó perdonarlo. Pero aún así, yo me quedo con todas las cosas buenas de mi papá, porque a pesar de que, ya va, permiso, no No, fue no hay problema. el padre modelo, me enseñó muchas cosas, me enseñó a ser responsable, me enseñó a ser buena hija, buena hermana, me enseñó a, a luchar, a valerme por mí misma y yo me quedo con eso, me quedo con lo Claro, bueno que aprendí de toda esta situación y que entiendo que mi papá tampoco tuvo el amor de sus padres. exacto. Entonces fue como la repetición de lo que él vio en su casa. No lo En el justifico. fondo, tal vez en el fondo él no quería ser ese padre, pero eso fue lo que aprendió. Correcto, sí. Siento que fue eso y siento que en el fondo no era que nos odiaba, sino que no sabías hacerlo de otra manera. Exacto. Y los Y amaba porque durar 30 años nunca los abandonó. correcto, sí. Y además que mi papá en el tiempo
que estuvimos viviendo con él, siempre fue muy responsable con nosotros, siempre, siempre nos dio salud, nos dio educación, nos dio las mejores comidas, nos dio vestido, calzado, nos dio un Ujú. hogar, eh, un techo donde vivir, pero fue a su manera, fue a su Claro. forma o a lo que él creía o lo que él vio o al patrón que él siguió. Después de tanto dolor que tú viviste, ¿qué te motivó a perdonarlo? Me motivó a perdonarlo la palabra, porque yo escuchaba siempre de que si nosotros no perdonábamos a los demás, Dios no nos perdonaba a nosotros. De que honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida y para que te vaya bien en esta tierra. Eh, y también mi mamá. Mi mamá siempre nos decía, pase lo que pase, ese es tu papá. Pase lo Así que es. pase, tú tienes que respetarlo. Pase lo que pase, tú tienes que honrarlo. Y recuerdo que nosotros, mis hermanos y yo, nos obligábamos a que salieran cosas buenas de nosotros hacia mi papá. Era Qué como lindo. obligarnos a nosotros mismos. Ah, está cumpliendo años. Bueno, yo me voy a obligar a darle un buen regalo. Ah, que mi papá necesita esto. Bueno, yo me voy a obligar a darle lo que mi papá necesita en ese momento. O si él muchas veces no nos llamaba, nosotros, bueno, vamos a llamar nosotros a mi papá. Y era eso. Y muchas veces yo llamaba a mi papá y mi papá nunca me preguntaba cómo yo estaba. Y yo le decía, papi, ¿tú cómo estás? Y a veces le decía, ¿y tú Ujú. cuándo me vas a preguntar cómo estoy? Y me decía, no, hija, yo sé que tú estás bien. Ah, Entonces, eso, yo siento que mi mamá fue un pilar fundamental en que nosotros perdonáramos a mi papá. Y cuando uno va escuchando y va conociendo de la palabra, también siento que en mi caso esa palabra hizo que yo perdonara a mi papá. Y también hacía muchos ejercicios, Fanny. ujú. Hacía muchos ejercicios de perdón. Yo recuerdo que yo escribía, yo, Carolina, te perdono, papá, por esto, esto, esto y esto. Muy Em, bien. recuerdo que todos los días, hasta que ya yo me sintiera como más tranquila o no sintiera ese dolor, yo decía, yo te perdono por esto, o si se me venía a la mente, yo te perdono por esto, yo te perdono por lo otro. Y así lo hacía. Pero Tú creaste tu propio proceso de sanidad. sí, era como un ejercicio diario que yo hacía. Porque aún cuando yo hacía ese ejercicio, mi papá todavía hacía cosas que a mí me ofendían. Y yo decía, ay, Dios mío. O sea, todavía decía cosas, o de pronto cuando yo lo llamaba, decía cosas y yo, ay, yo Ujú. decía, Dios mío, no puede ser. Y a veces también peleaba con él. Entonces, pero me obligaba como que de mí salieran cosas buenas hacia mi papá y lo Qué bendecía bueno. y, y, y muchas cosas. Después tuve la oportunidad de estar con una psicóloga y también, y como que nuevamente iniciamos ese proceso de sanidad, pero también como que de codificar cosas que yo tenía eh, que eran producto de esa relación con mi papá. Que uno manifiesta muchas conductas, muchos pensamientos, muchas acciones, Ujú. producto de lo que uno ha visto y de lo que ha vivido con sus padres. Claro, porque se queda como un vacío. Cuando tú no tienes ese amor de tu papá, esa ternura, porque es lo que espera un niño cuando tiene su papi, ese Sí, anhelo de amor, de besos, de abrazos, no lo tuviste. no. Y eso creó en mí inseguridades. Eso crea inseguridad. Era súper, súper insegura, muy Ujú. insegura. Era muy nerviosa. ¿Cómo fue la muerte de tu papá?
Ya, mira, él se colocó la primera vacuna del COVID y allí empezó a sentirse mal, muy mal. Él dice, nos envía nota de voz y nos dice, me coloqué la vacuna, pero me siento mal. Siento todos los síntomas como si tuviese COVID. Y se fue al hospital y de ahí del hospital no salió. Primero se medio recuperó. Eh, y fue como 3 días en los cuales estuvo consciente, que no lo habían entubado, y ahí él nos llamaba, pero al hablar empezaba a ahogarse, a toser, a toser, a toser, a toser. Y ya después lo entubaron y ya, de ahí no, duró como 2 semanas entubado. ¿Pudiste despedirte de él? No, la última vez que lo vi fue en esos 3 días que medio se recuperó y me llamó y me dijo, hija, estoy mejor, me estoy tomando una sopa. Y me hizo una videollamada. Y después, lo último que él me escribió, porque él murió cercano a la fecha de mi cumpleaños, me dijo, hija, ya casi viene tu cumpleaños. Fue el último mensaje que me escribió. Cuando él falleció, me llamaron para que lo viera, pero no lo quise ver. Y cuando lo velaron y luego posterior a que lo enterraron, también, me pidieron para verlo, pero no quise verlo. Porque vi las fotos cuando lo entubaron y la imagen fue, Difícil. fue muy difícil, sí. No, y también fue todo un tema porque mi papá le cambiaron el diagnóstico en el hospital. Dijeron que no había muerto de COVID, sino de neumonía. Porque en ese entonces habían unas organizaciones que daban dinero o ayudaban con los gastos fúnebres de las personas que morían de COVID. Y para no darle este beneficio a mi papá, le cambiaron el diagnóstico. Wow. Sí. Y bueno, a mi papá no lo cremaron, mi papá lo velaron, lo enterraron. Entonces, o sea, el protocolo COVID no lo siguieron por el mismo Okay. tema. Y si lo tuvieras enfrente, ¿qué le dirías? Lo abrazaría y le diría que lo quiero mucho. Entiendo. De seguro que él sabe lo mucho que tú lo amabas. Sí, sí. Y ¿Tú crees que al final hubo esa compenetración entre ustedes dos? sí, sí, finalmente sí. Él, yo sé que, yo sé que mis hermanos también lo quieren mucho, lo aman. Claro. Y hoy por hoy lo recordamos con amor. Yo no recuerdo a mi papá con dolor, lo recuerdo con mucho amor, lo recuerdo con mucha alegría porque él era muy chistoso, muy jocoso, le gustaba la comida mucho. Y hay cosas que yo pruebo, que yo como y yo, ay, mi papá. O Sí, sea, lo recuerdo. al final de todo, sus cambios de temperamento más brusco era cuando bebía. Sí, o cuando le reclamaban de que él había estado con mujeres, o cuando se veía como al descubierto de que había sido infiel. Era como esos mecanismos de defensa que muchas veces adoptan los hombres para evadir su responsabilidad o para no reconocer que están haciendo mal. Claro que sí. Y entonces, ¿cuáles son tus planes futuros? Bueno, por lo pronto estoy acá en Chile trabajando, me ha ido bien, pero pienso en a largo plazo establecerme acá
También tengo un hermano en España y me gustaría ir un tiempo también a visitarlo. Mi hermano, el del medio, está en España. Claro. Me gustaría pasar tiempo con él. ¿Qué le dirías tú a esas personas que han pasado por un proceso de paternidad, que se han sentido rechazados? Bueno, yo le diría que vieran un poco más allá, porque en mi caso me sirvió mucho ver o conocer el trasfondo de mi papá. Cuando conocí el trasfondo de mi papá, cómo fue su familia, cómo fue su dinámica, ahí entendí muchas cosas. Entendí de que él repitió un patrón, de que él no recibió el amor de su familia y que hay gente que ante situaciones puede responder de manera favorable o puede repetir Claro, el mismo patrón. así Y es. ahí comencé yo como a sentir compasión de mi papá y de entender de que el comportamiento no era porque no me quería a mí o porque me rechazaba o porque me odiaba, sino que sencillamente él no podía dar algo que no tenía. Ujú. Nadie puede dar algo que no tiene. Entonces, eso me sirvió a mí mucho. Otra de las cosas que me voló literalmente a la cabeza fue entender de que mi alma escoge a mi padre antes de venir a esta tierra, según el propósito que yo tengo que cumplir. Eso para mí cambió mi perspectiva y de entender de que si yo estoy aquí en esta tierra y yo me veo, me miro, sin el aporte de mi papá, yo no hubiese podido estar en esta tierra. Así es. Entonces, es como que ver lo que tú puedes sacar de tu papá, lo bueno que tú tienes los genes de tu papá, tú tienes eh, su aporte a la vida, lo tienes tú. Entonces, es aceptar, yo sé que por lo menos en mi caso nosotros pudimos conciliar, pero sé que hay gente que jamás pudo conciliar con sus padres o que tienen Así realidades es. más complicadas, pero con que desarrollen esa conciencia y logren tener el perdón, perdonar y poder ejercer lo que dice la palabra, yo creo que allí está el verdadero aprendizaje. Así es. O allí está como el aporte de luz que nosotros como hijos, con padres difíciles, podemos dar al mundo. De no repetir el Así patrón, es. de cortar con ese círculo. Yo creo que eso es lo más importante y entender que ese es tu papá. Que Así es. puede pasar, o sea, de los millones de hombres que existen en el mundo, ese fue tu papá. Ese fue el que te tocó. Ese fue el que te tocó. Sí. Y La eso, verdad es que muy linda historia y muy hermoso mensaje de paternidad, de perdón y de reconciliación. gracias por primera vez que comparto mi historia abiertamente y es como un viaje que uno hace, una autoexploración Así es. y ayuda Y te sana. a sanar, sí. Gracias por compartir con nosotros tu historia. Te envío un abrazo desde acá. Igualmente, muchos abrazos, muchos besos, muchas gracias. Gracias a ti, mi amor.